México es el país sin guerra más violento para los periodistas. En 2017 cierra letalmente contra ellos, con 13 periodistas asesinados. Las amenazas, la impunidad y la persecución contra sus profesionales tienen como objetivo principal el control de la información y conlleva la indefensión de una población desinformada en temas de corrupción y narcotráfico. De esta manera, los ciudadanos disponen de menos elementos para exigir la rendición de cuentas a su gobierno. Pues es lo que da ahora sí que el récord. Decimos récord porque es lo que va del sexenio de Peña Nieto. Aquí en Guerrero van 2 asesinatos con el gobierno de Héctor Astudillo Flores. Pues bueno, y agresiones pues no se diga, no solamente los asesinatos, sino agresiones por parte de funcionarios, por parte del crimen organizado y bueno, varios. No hay profesionales a los que más trampa se les tienda que a los comunicadores sociales. El periodista está sometido a múltiples riesgos que ponen en riesgo su integridad física y hasta su propia vida. Agresiones, hubo una ocasión, hace como un año, en octubre del año pasado, cubríamos el conflicto entre la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEC, y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, UPUE, que tenían conflicto entre estas dos organizaciones que tenían la disputa para entrar, los de la UPUE a Tierra Colorada. Varios compañeros cubríamos ese tipo de situaciones, el conflicto. Entonces en esa ocasión se enfrentaron a balazos las dos organizaciones en la mera cabecera municipal de Tierra Colorada, y en medio de la carretera un grupo de 11 compañeros estuvimos alrededor de 7 minutos en fuego cruzado, pues. No, al piso, güey. Al piso, piso. Al piso. Néstor. Están aquí, güey, no mames. Aguanta, están acá abajo, güey. Y a ver si no fue contra la familia, güey. Oye, güey, aguanta. Chinga, güey. Bueno, pues como pueden observar, ya nos quedamos entre el fuego cruzado. Todos nos estamos tirando al piso. Aguanten. Aguanten. Háblale. Aquí estamos el grupo de reporteros que quedamos en medio de esta balacera, donde todos están hablando y pidiendo que somos prensa. Aquí está la respuesta. Gracias por Aquí está la respuesta de quienes dicen que no está pasando nada en Tierra Colorada. Estamos en medio de un fuego cruzado. No hay otra situación. No solamente es el crimen organizado, ¿no? El que es más latente y es seguido son los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, no solamente del gobierno federal, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, no tiene mucho, unas semanas que estuvo la compañera Antonia Ramírez en la montaña. El gobernador hizo mofa de ella, ¿no? O sea, dijo que ella no parecía una reportera cuando ella estaba entrevistándolo y estaba pues tratando de que le contestara unas preguntas, ¿no? Prácticamente después de que él la ignora, uno de sus guaruras literalmente la cargó y la quitó del camino del gobernador. Después de este caso, hay otras compañeras que por ejercer también el periodismo, por ejercer también la noticia, han sido agraviadas por funcionarios del gobierno del estado, por los cuerpos policíacos también, y sobre todo donde han acudido a estas zonas también donde la narcoviolencia se da en el estado de Guerrero y que han puesto también en peligro su libertad de expresión. De acuerdo a estadísticas que publica la revista Contralínea, en lo que va del actual gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto,
35 periodistas han sido asesinados en el país, 8 de ellos entre marzo y junio de 2017, de los cuales 2 en el estado de Guerrero. Cecilio Pineda Brito, periodista asesinado en Ciudad Altamirano, y Francisco Pacheco, ocurrido en Taxco del año 2016, y 23 más se encuentran desaparecidos en los últimos 12 años. La Organización Internacional Artículo 19, a través de su Oficina para México y Centroamérica, da a conocer un informe que no solo el crimen organizado amenaza y ataca a la prensa, sino que también lo hacen funcionarios de distintos niveles de gobierno. Los investigadores del Centro de Investigación y Propuesta Cívica, Mario Andrés Hurtado Cardoso y Vanessa Carrillo, señalan que lo que ocurre en México es una violación sistemática de los derechos humanos, una crisis que persiste en el contexto mexicano, un Estado de Derecho en donde no reina el derecho, sino que hay un poder que manipula y censura. En el año 2016, Artículo 19 y otras organizaciones han documentado alrededor de 426 agresiones a la prensa en el año 2016 y en el primer semestre de este año se documentaron más de 270, que incluso es un incremento en comparación al primer semestre del año. Las principales agresiones son agresiones físicas, hostigamiento desde procesos judiciales, criminalización, estigmatización, como también agresiones ya al ejercicio, obstaculización para el ejercicio de sus actividades. En el estado de Guerrero, desde 1997 a la fecha, se tienen documentado 12 periodistas asesinados. Eso también refleja mucho el contexto guerrerense y en términos de derechos humanos, de defensores de derechos humanos, la cifra es mucho mayor. Con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión me ha remitido el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. El espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y al mismo tiempo establece límites al uso discrecional de las mismas. Es por ello que la Ley de Seguridad Interior, aprobada y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, complicará aún más su correcto ejercicio de periodistas y defensores de los derechos humanos, asimismo de las organizaciones sociales que existen en México. Esta ley es un conjunto de normas jurídicas que definen la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y definen qué situaciones los militares pueden intervenir. Especialistas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se han pronunciado en contra de la misma, ya que representa aspectos que no garantizan el respeto a los derechos humanos y atenta contra la libertad de expresión. En estos últimos 17 años, el papel del periodismo en México ha ido cambiando. Pues a los periodistas el siguiente año es un panorama muy desolador el que les espera. Nosotros en 2015 hicimos un monitoreo sobre agresiones en contexto electoral contra periodistas y lo más preocupante es que son los actores que finalmente llegan a los cargos políticos los que están ejerciendo las agresiones y no hay quien los esté sancionando. Se está llegando a una autocensura generalizada, a un abandono del periodismo de investigación y en la cobertura de temas delicados como el narcotráfico y la corrupción, generando espacios de silencio y vulnerando los principios de una sociedad democrática y abierta. En este escenario, donde decenas de periodistas han sido asesinados y otros tanto amenazados, extorsionados o desaparecidos, la función social del periodismo como contrapeso del poder y como instrumento para ejercer el derecho de la libertad de expresión y acceso a la información es fundamental hoy en día. El periodismo mexicano enfrenta serios riesgos y su futuro es incierto.
La crisis de inseguridad e impunidad que vive el país ha despojado a los ciudadanos no solo del derecho constitucional y humano a la libre expresión, sino también del derecho a la vida misma.